Bien, hermanos, gracias de nuevo por estar en este lugar, por acompañarnos. No sé si desde el momento en que dimos bienvenida se han agregado algunos otros amigos o visitas, pero para todos deseamos las más grandes bendiciones del Señor. No sé si aquí yo tengo un buen retorno o algo, y si ustedes están, si podíamos como un puntico más abajo. Bien, para quienes van a ver el programa, o no sé si estamos en directo, deseamos bendiciones también. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por seguir el estudio de la palabra. Querido y amante Padre Celestial, una vez más vamos a abrir tus palabras que contiene tu Sagrada Escritura. Queremos que el Espíritu Santo que guió a profetas y apóstoles también dirija nuestra mente para que podamos comprender, Señor, tu divina y santa voluntad, vivirla, hacerla y compartirla. Pedimos bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que me acompañen a abrir sus Biblias en el Salmo 73. A veces consideramos que todos los salmos pertenecen a David, pero hay salmos que fueron escritos por otros hijos de Dios, como lo es el Salmo 73, que pertenece a Asaf, y que titula en mi Biblia, no sé si en la de ustedes también, El destino de los malos. Es interesante al abrir el Salmo 73 que, como en una nota periodística, siempre el primer párrafo hace una presentación de lo que se va a desarrollar o de lo que es la conclusión final. Y el salmista lo hace también. El verso número 1 dice Asaf: ciertamente, diría Jesús, de cierto os digo, es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Y la verdad que trata el salmista de subrayar y presentar aquí en este momento que estamos leyendo, es que Dios es bueno, Dios es fiel, siempre bueno, alabado sea su nombre. Y es bueno y fiel para con su Israel, el Israel espiritual de hoy, su pueblo. Pero también agregó la línea que dice para con los de limpio corazón. ¿Cómo entender limpio corazón? Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el original nos permitiría entender que al hablar de limpio corazón, está hablando de un corazón no dividido, un corazón que está enteramente, con toda su fuerza, con toda su voluntad, con toda su alma, sirviendo al Señor. Entonces, para él, Dios será siempre bueno. Pero ahora él pasa en el verso número 2 a hablar de su propia experiencia. Y yo creo que nos vamos a ver también identificados con la experiencia del salmista, porque habrá un Asaf en nosotros también. El verso siguiente, que es el verso número 2, dice: en cuanto a mí, o sea, yo no sé ustedes qué piensen, pero en cuanto a mí, dice él, casi se deslizaron mis pies, y con exclamación dice, por poco resbalaron mis pasos. Está diciendo el salmista no que está andando en un camino como los caminos de este tiempo lluvioso de las veredas. Está hablando de la experiencia espiritual para decir: yo en mi experiencia espiritual tuve un momento en que mis pies casi se deslizaron, por poco, dice, resbalaron mis pasos. La pregunta lógica que puede aparecer en nuestra mente es: ¿por qué? ¿A causa de qué? ¿Qué fueron las reflexiones que tuvo él que lo llevaron a dar al traste con su vida espiritual? Vamos a leerlo. Verso número 3. Aquí el por qué. Porque tuve, dice el texto bíblico, ¿qué tuvo, hermanos? Envidia de los arrogantes
viendo la prosperidad de los impíos. O sea, en la experiencia de él se detiene y mira a estos arrogantes y él dice: los estoy viendo y quisiera ser como uno de ellos. Pero también agregó: viendo la prosperidad de los impíos. O sea, a los impíos les va bien, se llenan de creces, se llenan de riquezas, les está yendo muy bien. Sigue hablando él, vamos a leerlo. No se atribulan por su muerte, pues su vida, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. O sea, él fue bastante meticuloso en analizar qué es lo que pasaba con los impíos, con los soberbios, y enumera cada una de las cosas que a él le impresionan, le llaman la atención. Se mofan, verso 8, y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Así que no es extraño si en el contexto de hoy escuchamos discursos, palabras que tienen todos estos ingredientes. El verso 10 dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Hablando del pueblo de Dios. Y luego dice, hablando de ellos, los impíos, los malvados: ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? O sea, Dios no está presente, Dios no oye, Dios no vive, Dios está muerto. Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentan sus riquezas. Y algunos quisieran que no importa cómo las hayan obtenido, de todas maneras todo no les va a ser quitado, van a conservar. Terrible es el mundo en que vivimos. Dice luego el texto 13, en su reflexión interior: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. O sea, el creyente está diciendo: es en vano lo que yo estoy haciendo. Yo estoy buscando a Dios. Eso es en vano, haber limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, no ser como los violentos, como los impíos, como los altaneros, como los soberbios. Eso está perdido, no vale la pena. El verso número 15 dice: sin embargo, él se detiene: hablaré como ellos. ¿Engañaría a las generaciones de tus hijos? O sea, pondría en riesgo a las generaciones que vienen al colocarme en el mismo nivel de ellos, en su mismo caminar, en sus mismas palabras. Y luego dice en el verso 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Está diciendo el salmista que cuando él se detuvo para considerar lo que estaba ocurriendo alrededor, él dice: para mí eso fue duro. No lo puedo captar, no lo puedo entender. Busco a Dios, limpio el corazón, no tengo riqueza, no prospero, no estoy en paz, en tranquilidad. Esto es en vano lo que estoy haciendo. Pero aquí viene el texto clave para el desarrollo del tema de esta hora. El texto clave es el verso número 17. El salmista dice en ese versículo: hasta que entrando, ¿en dónde, hermanos? En el santuario, comprendí en qué va a terminar todo. ¿En qué va a terminar la altanería, la soberbia, el pasear su lengua por el mundo, el hablar con altanería? Y entonces él da una clave importante: hasta que entrando en el santuario. Y van a cambiar un poco las reflexiones, aunque él va a considerar cuál fue su experiencia en ese momento en que sus pies casi se deslizan, en que casi resbalan sus pasos. Verso 18:
ya sabiendo el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido azotados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. El impío, el altanero, el soberbio, podrá levantarse contra el inocente, podrá acumular riquezas de manera indebida, corrupción, deshonestidad, pero un día vendrá el fin. Como en deslizaderos, dice la palabra, como en resbaladeros, y todo ese terror que le va a venir va a ser de repente, ante el asombro de ellos y de todos. El verso siguiente dice: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. La experiencia del salmista al entrar al santuario le permitió comenzar a reflexionar, le permitió comenzar a hacer un examen de él mismo, pero también de ver que aquellos que para él eran los que le impresionaban, de los que tenía envidia, de los que quería ser como ellos, él entiende, el terror se va a apoderar de ellos y en un momento va a venir su destrucción. Y ahora comienzan las buenas reflexiones. El verso número 21 agrega: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. No sé, hermanos, si ustedes también en algún momento han pasado por esa experiencia. La experiencia de considerar, cuando yo estaba allá en el mundo me iba bien, todo prosperaba, me metí a esta iglesia y ahora no. Y los amigos vienen para decirte, ¿se da cuenta? Cuando estabas con nosotros, todo muy bien. Te metiste a eso, se dejaste envenenar tu mente. Y ahora estás mal. Para él era dura la experiencia. Dice, mi alma se llenó de amargura y en el corazón sentía punzadas. Y luego él dice, tan torpe era yo que no entendía. O sea, él no comprendía las cosas como Dios quería que comprendiera. Era como una bestia delante de ti. Tremendo. O sea que la experiencia del santuario le permitió a él ver la realidad de todas las cosas, el fin de los malos, la bendición de los que siguen al Señor, el entender que sin Dios somos como una bestia, somos torpes, no entendemos. Pero viene algo muy lindo en el verso siguiente, que usted podrá decir, bueno, ¿y cómo entenderlo? ¿Qué dice el verso siguiente? Con todo. O sea, a pesar de que sentí envidia de los arrogantes, tuve envidia de los impíos, a pesar de que yo consideré que en vano estaba viviendo una vida para ti, Señor, él dice con todo. ¿Qué es lo que dice la frase siguiente? Yo siempre estuve contigo. Pero aquí viene el por qué. Porque como una persona que dice, era yo tan torpe, era como una bestia, ¿cómo que estuvo siempre con el Señor? ¿Acaso no estaba deslizando sus pies? ¿No se estaban resbalando sus pasos? La pregunta la responde la parte final del texto. ¿Me tomaste de tu mano derecha? Y aquí viene algo muy importante. Esta semana desde España tenemos un programa de radio, los oyentes se conectan. Y mientras estaba en el programa, me llamó mi hermano Carlos de España. Y cuando comenzamos a hablar, después del saludo, me dice, pastor, ¿es cierto que Dios está en todas partes? ¿Que está con el impío, con el malvado, con la prostituta, con el lesbiana, con el homosexual? Y yo, para tratar de entenderlo, le dije, bueno, si tú piensas, como alguna gente piensa, que Dios es la naturaleza, como en la expresión de aquel doctor Kelos, no, eso no es así. Hay un Dios creador.
Pero si pensamos en el sentido de Dios acompañar al ser humano, sí, Él está. Porque recuerden, hermanos, Dios no ama el pecado, pero sí ama ¿a quién? Al pecador. Por eso es que en este lugar todos son bienvenidos. No importa de dónde vengan, lo que hayan hecho, lo que estén haciendo. Porque para Dios cada persona es preciosa. Alabado sea el Señor. Y yo le decía, hermano, allá en el prostíbulo, el Espíritu de Dios ha tocado a las personas. Ha traído a la mujer que en medio de una vida horrible, sintiéndose mal, haya dentro de los libros allí que no son los mejores, un pequeño libro del pastor. Lo lee, encuentra la dirección, se dirige al lugar donde están las conferencias y la experiencia dice que finalmente esa mujer entregó su vida al Señor. Una mujer transformada por el poder de Dios. Porque aquí en la experiencia lo entendemos. Él es torpe, Él es como una bestia. Él está haciendo que sus pasos se deslicen, que sus pasos se resbalen. Pero sepan una cosa, hermanos. El Espíritu de Dios está en todo lugar para tocar y llamar al ser humano a buscar su presencia. ¿Cómo explicar entonces que tú oras por los hijos? Señor, mi hijo se fue por el camino de las drogas, del cigarrillo, del tabaco. Yo quiero que tú lo salves. El Espíritu Santo puede allí donde Él está, tan en el fondo, llegar para tocar el corazón de ese muchacho y hacerlo cual el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba cuidando ¿qué? Queriendo comer las algarrobas, no. Pero ¿quién fue el que hizo que el hijo pródigo reaccionara y dijera: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, trátame como un jornalero? ¿Fue algo de él? ¿Fue algo, como dice el mundo, tú tienes en el interior poderes? No, el hombre no tiene nada. El que habló y tocó al hijo pródigo fue el Espíritu de Dios. Esperanza para nuestros hijos y familiares que se han apartado del camino. Dios los va a traer de vuelta. Alabado sea el Señor. Y es que la promesa dice: tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré tus hijos. Entonces ahí podemos entender el texto. El torpe que era él, que no entendía, que era como una bestia, el Señor siempre lo tuvo tomado de su mano ¿qué? Derecha. Y eso lo entendemos a la luz del primer relato de la Biblia, de cuando el hombre corre alocadamente por camino equivocado. Llega el momento del encuentro de Dios con Adán y Eva, que debió ser un encuentro tan especial que pienso que antes de que Dios llegara, ya Adán y Eva estaban sentados esperando. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Señor? Queremos saber de este universo que has creado, cuéntanos. Pero llegó el día en que el Señor no los encontró y tuvo que hacer que la pregunta: ¿dónde estás tú? Y de Dios nadie se esconde. Jonás quiso escaparse, pero ahí estaba la presencia del Señor. Y Jonás ora dentro del pez. Era un rebelde que estaba huyendo. El Señor escuchó su plegaria, hizo el milagro. La experiencia del salmista es: con todo, yo siempre estuve contigo porque me tomaste de la mano derecha. Cuán equivocados son los padres y madres cuando le dicen al niño: si te portas mal, Dios no te ama. ¿Será que ese padre y esa madre no conocen que a Jeremías se manifestó el Señor diciendo desde hace mucho tiempo: con amor eterno, y por eso te prolongué ¿qué? Mi misericordia? ¿Será que no entienden que el Señor dijo de la generación de Noé: mi espíritu no contenderá más con el hombre? Porque estaba contendiendo, estaba llamando a la humanidad del tiempo de Noé. Tú puedes correr alocadamente en dirección contraria a la de Dios, pero el Señor siempre irá detrás de ti para decirte: ¿dónde estás, hijo? O como al profeta Elías para decirle: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esa cueva?
de dolor, de sufrimiento, de depresión, de placer, de cosas que te destruyen. Y ahora vienen las partes siguientes del Salmo. Mire tan hermoso el final. Me has guiado según tu consejo. Si no lo hubiera guiado el Señor, a pesar de que era torpe y como una bestia, Él no podría escribir esto. Qué grande es el amor de Dios. Alabado sea el Señor. Qué amor inmensurable, qué amor inefable. Me has guiado según tu consejo. Pero eso no es todo. ¿Qué dice ahora el texto? ¿Me recibirás en dónde? Esos pies a punto de deslizarse, esos pies a punto de resbalarse, un día pisarán la gloria eterna. Alabado sea el Señor. Y ahora Él dice palabras hermosísimas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Yo no tengo un cielo lleno de San Benito, de San Francisco, de Madre Laura, no. El cielo está lleno de la presencia solo de Dios, del Espíritu Santo y de su Hijo Jesucristo. Amén. De paso, el mundo ha llenado el cielo de hombres y mujeres, según ellos, que han desplazado la intercesión de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces la gente no clama a Dios, a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, sino clama al santo de su devoción, y cada vez siguen llenando el cielo. Bueno, ellos creen que lo llenan así. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y ahora Él está en una experiencia tan especial que dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese era un corazón ya limpio, solo para el Señor. Te tengo a ti y lo único que anhelo eres tú. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta parte final del Salmo daría para una semana de oración, para recordar a la iglesia que Jesús, nuestro divino compañero y amigo, nunca nos deja solos. Para entender que en todo paso que hemos dado en este mundo, siempre hemos tenido a Jesús a nuestro lado. Alabado sea el Señor. Que no hay tristeza, no hay amargura, no hay depresión, no hay pérdida de un hijo o de un familiar en que Jesús no haya estado a nuestro lado y su brazo se haya extendido y su mano apriete la mano de la fe para decirte: hijo, yo estoy contigo. Por eso, sin cerrar aquí el Salmo, porque no lo hemos terminado, las palabras de Isaías capítulo 41, los versos del 10 al 13. Acompáñenme, por favor. Dice Isaías 41, verso 10: no temas, porque yo estoy contigo. No, dice el texto bíblico, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu ¿qué? Tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su mano ha tomado nuestra mano. El Señor lo repite, me gusta la expresión: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y hablando de ese mundo que a veces el hombre, el creyente, envidia, dice: he aquí todos los que se enojan contra ti, ¿qué va a pasar? Serán avergonzados, verso 11, y confundidos, serán como nada. En un momento de repente viene el final para ellos. Y el texto agrega como cosa que no existe: aquellos que te hacen la guerra serán como nada y como cosa que no existe. Verso siguiente: buscarán a los que tienen contigo contienda y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Joyas de la Biblia para enmarcar allá en los cuadros de tu mente y de mi mente.
Y el verso siguiente agrega, mi versión dice, no temas, gusanito de Jacob. Vosotros, los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Qué lenguaje tan hermoso el del Señor para nosotros. Amén. Amén. Volviendo al Salmo, el Salmo termina diciendo en el verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Ciertamente los que se alejan de ti, ¿qué va a pasar? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. La vía del impío o del que se aparta del camino conociendo, porque es grave. Pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si Dios te llamó para estar hoy aquí, es para recordarte, allá donde has pasado tanto tiempo no es el mejor lugar. Es en la presencia del Señor, en su santuario, donde podemos entender la respuesta a tantos interrogantes que tenemos. Y ahora Él va a terminar diciendo, sí, es cierto, los que se alejan de ti van a perecer, van a ser destruidos los que se apartan de ti. Pero en cuanto a mí, si me preguntas, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el ¿qué? Es el bien. El impío piensa que es la fortuna, la fama, cree que es hacer grandes viajes, que es los momentos de placer del concierto en que vibran, gritan, pero cuando pasa todo, el vacío es más grande, la tristeza es mayor, y por eso después de un gran concierto, una discoteca, la gente toma decisiones de quitarse la vida. Quien realmente llena el corazón es aquel que es esa roca eterna, Cristo Jesús. El salmista dice el bien. Para mí, el acercarme a Dios es el bien. Y ahora él termina diciendo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. ¿Sabe que la Biblia, tan digna de confianza como es, no oculta los momentos difíciles del ser humano, los momentos vergonzosos, los momentos que no son los mejores? Porque Dios quiere decirte y decirnos, hay esperanza para cada ser humano. Alabado sea el Señor. No importa cuán lejos haya llegado, cuán bajo haya descendido, el Señor está allí con el Espíritu Santo para hablar al corazón, para llamarte, para decirte, hijo, ahí no hay, ahí lo que hay es comida para cerdos, ahí lo que hay es mal olor, ahí hay destrucción, pero en mi presencia lo que hay es el bien, hay esperanza. Hijo, yo quiero que estés a mi lado. No sé, hermanos, al predicar este tema, si alguno de ustedes ha pasado o está pasando por esa experiencia. A veces la vida nos golpea y a veces queremos hacer cosas que no convienen. Mi hermano hace unos días atrás me decía, pastor, yo quiero tener dinero suficiente y si tengo dinero suficiente voy a construir una iglesia. ¿Está bien que esté comprando el baloto, la lotería? Buena intención, ¿no? Y estaba leyendo estos días precisamente en relación con eso. Yo estoy leyendo 3 libros. Estoy leyendo Deseado, Consejos sobre Salud y Deseado de todas las gentes. Y estaba en el capítulo preciso en que Lena G. de White dice que había por allí el atractivo de ganarse un reloj de oro. Y ella dice, algunos se lo ganan. Y entonces el diablo hace que otros quieran hacer lo mismo para ver si lo ganan. Y mientras esos buscan riqueza de esa manera, los que propician todo eso se llenan de plata y el otro va quedando miserable, sin dinero. Lo está perdiendo. Adquirió un vicio. Las buenas intenciones no aprueban los actos equivocados.
Mi hermano tenía un buen deseo. Creo que haya cambiado. Hermanos, hemos de ir al Señor porque Él tiene lo mejor para nosotros. Amén. Te trajo aquí para decirte, si tú entras en mi santuario, vas a entender que ese camino de los impíos, de los malos, termina en deslizaderos y en destrucción de repente, en terror. Pero yo que te estoy guiando y te traje aquí, quiero que disfrutes del bien y de la esperanza. Saben que el tema del santuario es un tema inagotable y ya es hora de terminar. ¿Qué hay en el santuario tan especial para nosotros? ¿Qué hubo tan especial para el salmista? Ya lo vimos. Acompáñenme para cerrar este tema yendo a Hebreos capítulo 4. La carta a los Hebreos es una carta que está llena de un mensaje que tiene que ver con el santuario. Comienza estableciendo el contraste entre el sacerdocio levítico y el de Jesús. Llega un momento en que en el capítulo 8, el verso primero dice, de todo esto que estamos hablando, hay algo que es punto principal. Vamos a leer el 8 antes. Verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no ¿quién? Lo principal es que tenemos un santuario en el cielo, y en ese santuario el personaje principal se llama ¿quién? Jesús. Y entonces, ¿qué nos va a decir Hebreos 4? Hermoso lo de Hebreos 4. No sé con qué luchamos, algunos con el carácter, algunos con algún hábito, algunos con alguna cosa que todavía es allí, ese gancho o clavito donde Satanás cuelga todavía sus cosas. Pero aquí un mensaje de esperanza. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote, ¿dice así su versión? No. Dice un gran, no es cualquiera, no es de los que ofrecían y morían, y no es de los que ofrecían sacrificios por ellos mismos. Él no tiene que hacerlo. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Hermanos, vamos a la Canaán celestial. Nos eligieron para liberarnos, nos eligieron para adorar a Dios, para que perseveremos hasta el fin y vamos a llegar a la presencia del Señor. Amén. Conservemos la fe, la profesión, dice otra versión. Pero ahora la esperanza. El verso 15. El verso 15, sí. Tenemos un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda, ¿qué? Compadecer de nuestras debilidades. Cuando tú doblas tu rodilla y le cuentas al Señor tus tristezas, tu angustia, tu depresión, el camino a Cristo dice que Dios se conmueve aún por la presentación de esos problemas que le llevamos a Él. El corazón de Dios es supremamente sensible. Y aquí dice, no tenemos alguien que no se pueda compadecer, sino uno que fue tentado en algunas cosas, en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. No hay nada que en este mundo pase un hijo de Dios que el Señor no haya pasado y que Él no pueda entender. Alabado sea el Señor. Es que si el Señor entendiera mi problema, lo entiende y lo entiende más. Del hermano que dice, me voy de esta iglesia porque me miraron mal, porque me dijeron, porque no me dijeron, yo no soporto. ¿Qué eres tú frente a Jesús, el Rey de la Gloria, golpeado, escupido, coronado con corona de espinas, clavado como el peor criminal, para que te sientas? Él te entiende en todo. La cruz del Calvario es la respuesta a tantas inquietudes del ser humano. La soledad, la angustia de la depresión. Allá en el Calvario está Jesús gritando, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado. Él entiende tu grito de dolor por la pérdida del ser amado, por el hijo que perdió, la madre, el padre. En todo se puede compadecer. ¿Cuál es la invitación de esta hora para mi iglesia aquí de Manantial? Lindo nombre. Debemos estar siempre cerca del manantial de vida que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace aquí en Hebreos el capítulo 4? Después de decir que tenemos un gran sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios, después de decir que conserven la fe, porque el perseverario hasta el fin será salvo, después de decir que Él fue tentado en todo, ahora nos dice, por favor, sin temor, José, sin inhibiciones, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor, si en este día tú recuerdas que algún día tuviste raíces de amargura, ¿por qué Dios no me escucha? Si en algún momento te equivocaste, cometiste un error, un pecado, el Señor te está diciendo, hijito, yo escribí estas palabras en la Biblia para que no pecaras, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Lo que Dios pide en este día es que tú te levantes, avances, para que te acerques al trono de la gracia con toda confianza y puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén y amén. Quiero preguntar en esta mañana a mi iglesia, los miembros de iglesia, ¿no quisieran hoy decirle al Señor, Señor, voy a tu presencia porque quiero que derrames en mi vida tu gracia y me des el oportuno socorro porque lo estoy necesitando? Si así lo consideras, te invito a que te coloques de pie. Y a mis amigos, ¿no quisieran decirle al Señor, Señor, mi vida, que a veces tiene tantos problemas? A veces avanzamos en el mundo dando palos de ciego, golpeando al uno, al otro, por nuestra manera de ser, y parece que lo que hacemos causa daño a los que nos rodean. ¿No quisieras también decirle al Señor, Señor, hoy sin temor, con confianza plena, estoy aquí para que derrames tu gracia y halle oportuno socorro? ¿Qué tal si nos colocamos de rodillas y le decimos al Señor lo que sentimos? Nuestro bondadoso y maravilloso Dios, de rodillas en una actitud de adoración y de reverencia, llegamos a tu altar para hacer un sacrificio vivo y de agradable olor. Sabemos que nuestra vida está manchada de pecado. Sabemos que a veces nos tenemos que arrodillar para orar y llorar porque te hemos ofendido. Pero sabemos que al levantar nuestra mirada al Calvario, podemos entender que tu sangre fue derramada y nuestra vida va a ser lavada con tu sangre y limpiada de toda maldad. Señor, hoy nos acercamos al santuario, nos acercamos a nuestro hermano mayor, mediador, sumo sacerdote, para pedirte que nos des gracia y oportuno socorro. Quizás en el corazón de alguno hay una batalla o hay un pedido que ha estado haciendo al Señor, hay una necesidad espiritual, material, física, de pronto no de él, de algún familiar, de alguna persona, hay algún vacío, alguna tristeza. Señor, atiende esa súplica y dale tu respuesta. Oramos en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén.